Máster Julio César. Ahora vamos a escuchar unas palabras sobre pues una introducción al diagnóstico participativo por nuestra querida directora del Diplomado de Superior en Vinculación Universidad-Sociedad por la Máster Ivania Padilla. Le cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y todas. También estuvimos la semana pasada precisamente discutiendo sobre la importancia de las herramientas de intervención social que la Dirección de Vinculación impulsa, pero no solamente por mandato o por política institucional, sino por necesidad de encontrar en estas herramientas las alternativas de solución a problemáticas sentidas que impactan y mejoran la calidad de vida de las personas. Entonces, en este sentido, yo quiero recordarles a todos y todas las que estamos ahora reunidos que este diplomado lo que pretendió desde el principio, y es lo que hemos venido acordando y pactando en cada clase, en cada módulo, en cada espacio de aprendizaje, ha sido el poder utilizar esas herramientas teórico-metodológicas que ustedes han aprovechado durante todo este tiempo. Y precisamente este diplomado se trata de afianzar esas herramientas, y esta, sin lugar a dudas, el diagnóstico social es una de las herramientas fundamentales, porque es a través de la cual ustedes analizan desde dónde y bajo qué condiciones ético y políticas ustedes intervienen en un territorio. No se va al territorio por ir, no se va por una demanda directa, no se va por una decisión arbitraria de la unidad académica. Se va porque hay una necesidad de ir desde un enfoque ético y político. ¿Y a qué me refiero con esto? A la necesidad de reconocer que cuando vamos a hacer trabajo con el otro, que ese otro es el actor social, estamos frente a unas circunstancias que son para nosotros en algún momento desconocidas y para ellos conocidas, y que tienen que ver con la esfera de la política y el poder. Y realmente de lo que se trata la intervención comunitaria desde la perspectiva nuestra de vinculación es de poder revelar dónde están fallando esas relaciones de poder que tienen subyugadas a las personas a la toma de decisiones sobre sus propios intereses y futuro, y sobre la problemática que hay entonces de injusticia social, y cómo las personas que sufren más estas problemáticas son las que menos poder tienen para cambiarlas. Y la intervención comunitaria es eso, es poder llegar como universitarios a trabajar con la gente en esos grupos de trabajo, en las comunidades, y encontrar ese funcionamiento de relaciones de poder y entonces trabajar con esos grupos, con esas personas, con esos equipos, para apoyarles en reconocer no solamente esa desigualdad en el acceso al poder que tienen para cambiar sus propias vidas y las de sus comunidades, sino cómo utilizarlo y cómo tratar de mejorar entonces sus condiciones. Entonces, no se trata de que nosotros vamos y resolvemos entonces un problema con la gente. Se trata de que conozcamos y reconozcamos en esas esferas, en esos espacios comunitarios, qué es lo que está pasando, y apoyemos a que la gente que está ahí sea la que reconozca su situación, que reconozca qué actores son con los que se puede trabajar y qué actores son con los que no han podido trabajar y por qué se oponen a mejorar las condiciones de vida del resto de las comunidades, y cómo poder revertir esos procesos. Y es allí donde la intervención comunitaria tiene ese desafío ético y político. El diagnóstico social entonces cambia completamente de enfoque cuando se trabaja de esta manera. Tenemos un sinnúmero de bibliografía relacionada con el diagnóstico comunitario. Tenemos enormes cantidades de reflexiones y construcciones teóricas y metodológicas de cómo hacer un diagnóstico comunitario, pero sin duda el diagnóstico comunitario y social del que parte nuestra base fundamental filosófica como vinculación universidad-sociedad es un diagnóstico para emancipar, para poder darle a esa población con la que vamos a trabajar en una intervención, poder darle el poder necesario, poder devolver la esperanza de que las cosas pueden cambiar y que precisamente son ellos los motores que pueden hacer esos cambios. Entonces, en ese sentido, yo quería compartirles esto porque es el desafío principal a la hora de intervenir en una comunidad. No vamos de una manera arbitraria y vertical a darles lo que no tienen, sino más bien a conocer qué es lo que está pasando y por qué, a pesar de todos los recursos, a pesar de todas las capacidades que estas comunidades tienen, no logran salir de la pobreza, no logran salir de la exclusión. Y eso está radicado en esas relaciones de poder desigual que hay que desentrañar, pero con ellos,
no al margen de ellos, sino con ellos. Entonces, el diagnóstico es una herramienta. El diagnóstico, desde el punto de vista ético y político del que hablamos, es una herramienta para el análisis social. Y ustedes, como miembros de este diplomado, están, como parte del objetivo de aprendizaje de este módulo, están obligados a conocer y a reconocer esta herramienta como parte de su quehacer en vinculación universidad-sociedad. Entonces, yo con estas palabras refiero entonces al equipo que nos va a hablar un poco sobre el diagnóstico social. Entiendo que todo el contenido que podría tener este módulo no puede ser agotado en una sesión, sino en varias, pero por la situación y las circunstancias, pues tenemos que concretar este proceso. Sin embargo, creo que el conversatorio, el encuentro colectivo nos ayudará a conocer esos elementos fundamentales que todo diagnóstico social, con este enfoque, repito, con este enfoque ético, político, todos los elementos que son necesarios para ponerlos en práctica. Entonces, ustedes ya tienen todos los contenidos, ya tienen toda la bibliografía necesaria y tienen además bibliografía complementaria con la que pueden ustedes avanzar mucho más en la comprensión de esta herramienta importante. Entonces, para ustedes y para los que se formarán en el diplomado de vinculación en ediciones posteriores, esta herramienta es fundamental y queda también a la disposición de la retroalimentación de todos y todas. Entonces, encantada de acompañarles y yo daría el paso entonces a la siguiente grupo de trabajo para que puedan hacernos referencia entonces al diagnóstico social como una herramienta metodológica y teórica para la intervención en comunidad. Gracias. Muchas gracias, Máster Ivania. Ahora llegamos a un momento pues muy importante, el cual va a ser una base muy fundamental para este conversatorio, y es conocer una experiencia vivida de un proyecto que se llevó a cabo bajo la dirección del doctor Houghton, que él es máster en salud pública. Es una experiencia la cual se llevó a cabo a través de, pues, bajo la tutela de él como docente, junto con estudiantes, y este diagnóstico se titula Fortalecimiento de la gobernanza, accionar técnico, legal y administrativo de 30 juntas administradoras de agua del municipio de Comayagua, por los estudiantes y docentes del CUR UNA a mediados del 2019. Entonces vamos a escuchar al doctor Arnold que nos comente acerca de esta grata experiencia. Doctor Arnold, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Les decía yo, buenas tardes, compañeros y compañeras de este conversatorio como parte de la culminación de este quinto módulo del Diplomado de Vinculación Universidad-Sociedad, a presentar, una serie de experiencias vividas que un grupo de docentes de este diplomado hemos tenido en torno al proceso de diagnóstico participativo, y específicamente a través de este proyecto de vinculación que hemos comenzado a desarrollar junto con el Marco Espinosa desde años atrás. Este proceso de diagnóstico participativo tiene el objeto de servirnos como herramienta para, como dijo la ingeniera Ivania, para procesos de emancipación y de apoyo al desarrollo de una comunidad. Y vamos a hacer la presentación en torno a esas situaciones. Siguiente. Siguiente diapositiva. Como ustedes podrán ver en la diapositiva, estamos presentando 8 etapas del proyecto de vinculación, donde hemos querido sacar o sobresalir los 3 elementos que corresponden a ese proceso de diagnóstico participativo y que ustedes pueden ver en la diapositiva con color diferente, azul claro. Estas etapas vamos a sacarlas posteriormente y vamos a especificarlas y detallarlas para que entendamos un poquito esa experiencia vivida en respecto a ese diagnóstico participativo. Siguiente. Siguiente diapositiva. Una de las etapas en las que comenzamos a ejecutar el proceso de diagnóstico participativo fue un proceso de reunión que permitiera a los encargados del proyecto de vinculación como docentes, así como la sociedad
civil organizada a ejecutar una serie de reuniones que permitieran el proceso de determinar las falencias y fortalezas que las juntas de agua, administrados de agua del departamento de Comayagua tenían. Quiero decirles que esta situación problemática o este elemento problemático que estamos analizando salió a raíz de un diagnóstico comunitario de la Secretaría de Salud que revelaba en cierta manera la situación grave que existe en el departamento de Comayagua sobre la mala calidad de agua consumida por la gran mayoría de la población del municipio. Y esa situación nos lleva a problematizar cuáles serían los aspectos que permitirían la causa de esa mala calidad del agua. Y una de las situaciones que provocó esa situación fue el hecho de la desorganización de la Junta de Agua, y no solamente eso, la poca capacidad técnica, administrativa y legal que estas juntas de agua tenían en lo que es el manejo del acueducto y, por supuesto, en brindar un adecuado servicio de calidad del agua a las poblaciones que estaban. Como ustedes podrán observar, una primera actividad desarrollada en este proceso fue la necesidad de crear una matriz metodológica que generara el diagnóstico participativo. Y hicimos acopio de algunas metodologías que quise sacar a colación, donde desarrollamos un proceso de análisis junto con la comunidad de qué necesitaría conocer, qué datos corresponden a esta cuestión, de qué fuente voy a obtener esos datos, qué técnica voy a utilizar, qué instrumento voy a construir o utilizar y cuáles serían los ítems del instrumento que voy a construir. Eso sería una matriz que va a permitir poder tener, en base a lo que pretendo encontrar, las preguntas que debería hacer. Siguiente. Este proceso de elaboración de dicha matriz se acompañó de forma simultánea con actividades de socialización, readecuación y validación de dicho elemento, en que también la comunidad organizada e instituciones afines al componente agua tuvieron su participación. Siguiente. Producto de la elaboración de la matriz metodológica, surgió el instrumento de recolección de la información en la comunidad, que se puede observar de una forma esbozada en el presente diapositiva. Es decir, este instrumento solo fueron sujetos de valoración científica aquellas consultas hechas a la comunidad en los 4 aspectos que habían sido tomados como prioritarios, es decir, el elemento gobernanza, la parte técnica, el manejo administrativo y legal de la Junta Administradora de Agua. Siguiente. Otras actividades de esta etapa corresponden al hecho de poder brindar a los estudiantes las asignaciones en torno a la logística de transporte para la ejecución del trabajo de campo en las comunidades identificadas del municipio de Comayagua, y en las cuales funciona una junta de agua que iba a ser seleccionada para la provisión de educación. Y ustedes pueden observarla, el hecho del desplazamiento de los alumnos a esas comunidades con el objeto de aplicar el instrumento de información o recolección de información. Siguiente. 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 Una vez que el levantamiento de los alumnos de la información se llevó a cabo, estos alumnos crearon la base de datos en un paquete estadístico para ciencias sociales conocido por sus siglas en inglés como SPSS. En la presente diapositiva se puede observar un ejemplo de introducción por parte de los estudiantes de dicho programa computarizado y en donde se observan las respuestas de los entrevistados en torno a las categorías consultadas. En esta etapa, otras actividades ejecutadas fue el análisis de los resultados que el programa SPSS presentó sobre las frecuencias de las respuestas brindadas en cada pregunta por los entrevistados. Ese análisis fue de vital importancia técnica, pues evidenció de una forma clara las falencias y fortalezas cognitivas y de la pertinencia social que los integrantes de las juntas de agua tenían con respecto a este diagnóstico. Siguiente. Otra etapa de este proyecto de vinculación universidad-sociedad es la presentación de ese diagnóstico a la comunidad organizada, para lo cual
desarrollaron por parte de estudiantes tareas como las reuniones con los técnicos de las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil organizada con injerencia en el componente agua, y de esta manera obtener la elaboración de los módulos temáticos técnicos teniendo en cuenta el diagnóstico ya elaborado. Siguiente. Lo anterior permitió que el grupo de docentes y estudiantes a cargo del proyecto de vinculación Universidad-Sociedad realizaran no solamente la presentación del diagnóstico a las instituciones contrapartes del proyecto, sino también de los módulos técnicos que formarían el compendio de las categorías temáticas que serían impartidas a las 30 juntas de agua que habían sido seleccionadas del municipio de Comayagua. Siguiente. Este fue la presentación que quisimos dar como un preámbulo a una experiencia vivida de este grupo de docentes y estudiantes sobre el diagnóstico participativo, en la cual ustedes pudieron observar de forma práctica ciertos elementos teóricos que los compañeros a continuación van a tomar en cuenta y van a pormenorizar con su contenido teórico definido. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Hugh. Vamos ahora, partiendo de esta experiencia vivida que nos la ha compartido el doctor, vamos ahora a escuchar la intervención de la licenciada Lilian Morales, especializada en ciencias administrativas, que nos va a comentar acerca de lo que es un diagnóstico participativo, cuál es su finalidad y asimismo cuáles son sus características. Buenas tardes. Cuando nos referimos a la finalidad del diagnóstico participativo, estamos hablando de la aportación de elementos suficientes y necesarios para la acción y transformación de las situaciones, problemas, los cuales son presentados por individuos, por grupos sociales y comunidades. También se define como un proceso de aproximación sucesiva que, partiendo entre la teoría y la práctica, nos proporcionan un conocimiento de la realidad concreta, a través de la cual llegamos a identificar las carencias, las necesidades y aspiraciones, así como la magnitud de los mismos. También hace comprender a fondo los problemas para actuar con eficiencia. La finalidad primordial del diagnóstico participativo cuenta con dos propósitos. El primero se realiza como base para programar acciones concretas. Estas acciones concretas pueden ser parte de un plan, de un programa, de un servicio o de un proyecto, simplemente de un conjunto de actividades entre sí. El segundo propósito nos proporciona de acuerdo a situaciones que nos sirven para establecer y seleccionar estrategias de actuación conforme a las necesidades y aspiraciones manifestadas por los propios interesados y la influencia de varios factores que inciden y actúan de manera positiva, negativa y neutral. Nunca debemos olvidar que un diagnóstico no se hace para saber qué pasa. Debemos saber que se realiza para saber qué hacer. Tomando en cuenta el ejemplo anterior del proyecto realizado por los profesores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y los estudiantes, podemos decir que la finalidad se centra en la capacitación de algunas áreas, como ser la administración, el aspecto legal, el manejo técnico y la gobernabilidad. Muchas gracias, licenciada. Muy bien, como lo establecía usted en este caso, pues nos sirve para establecer esas estrategias. Y esas estrategias es lo que decimos, pues bueno, cómo hacer un diagnóstico, lo cual me va a llevar a establecer cada una de ellas. Para esto vamos a escuchar al ingeniero David Velázquez, máster en gestión de la calidad y en teología espiritual. Le cedo la palabra. Gracias, estimadas. Saludos a todos los compañeros del diplomado e invitados a este webinar. Es importante pues identificar y el saber cómo hacer un diagnóstico, porque bueno, el diagnóstico tiene como
una finalidad importante es informar, pues también el responder, el determinar, que nos lleva a establecer estrategias para finalmente identificar de cómo accionar en esta situación importante. Por eso, un diagnóstico debe ser bien hecho. Un diagnóstico mal hecho nos llevará a un análisis errado. Por tal razón, nuestra actuación no será de la mejor forma. Por eso es tan importante esta etapa de diagnóstico, y en la experiencia contada por el doctor se explicaba bien cómo se tuvo el acercamiento con los involucrados, con todas realmente las partes involucradas para poder determinar y hacer el diagnóstico como tal. La siguiente, por favor. Por eso, ¿cómo hacemos un diagnóstico? ¿Por qué es importante? Pues estas son lo que son 7 etapas, 7 escalones que podríamos identificar. El primero, identificar las necesidades, problemas. Ya se mencionaba, bueno, identificaron que había mala calidad de agua como un tema específico. También el siguiente escalón, identificar los factores causantes y condicionantes de riesgo. Tercero, hacer un pronóstico de la situación. Cuarto, identificar recursos y medios de acción. 5, determinar las prioridades. 6, establecer las estrategias de acción. Y 7, analizar las contingencias. En toda la experiencia contada por el doctor, se mencionaba cada una de estas partes. Desde el inicio de identificar las necesidades, la identificación de los factores, realizar un pronóstico de una situación específica. Es obvio que se debían identificar recursos, también es obvio que determinaron prioridades, se establecieron estrategias de acción, pero también hay que analizar las contingencias que se pudieran dar en el desarrollo del mismo. Siguiente, por favor. Por eso es importante en el primer escalón, al identificar las necesidades, los problemas, los centros de interés y las oportunidades de mejora, es importante tener en cuenta esto, las necesidades sociales reales. Al inicio de la introducción de este conversatorio, pues se decía esto, que no podemos llegar de forma unilateral y llegarles a una comunidad como tal lo que les queremos solventar. Debemos de identificar las necesidades reales. En este caso particular, pues un problema de agua, una mala calidad en la parte técnica y en la parte administrativa de las juntas administradoras de agua. Identificar también la demanda de los servicios, tan importante como en este caso el servicio del suministro de agua, cedida a estas juntas, y que por buena voluntad, digámoslo así, en cada comunidad lo administran, pero muchas veces falta toda la parte de gobernabilidad, la parte técnica, calidad de agua y otros detalles. Y también los servicios sociales ofrecidos. Todos somos parte de un todo como tal, y por tal razón y la vinculación pues nos conlleva a que en la asistencia mutua podamos desarrollar y hacer de mejor manera nuestro trabajo. En este caso, tan importante y tan bueno el servicio que ha prestado el Centro Regional del Centro, de la UNA, dando toda esta asistencia técnica, profesional, a estas juntas de agua, capacitándoles para poder que ellos hagan de mejor manera y de mejor calidad esta administración de la junta de agua, de este recurso tan valioso para una comunidad en específico. Muchas gracias, ingeniero Velázquez. Pues como ya lo ha mencionado él, el primer escalón o el primer nivel para llevar a cabo lo que es un diagnóstico participativo.
Más adelante vamos a conocer el siguiente nivel, que es respecto a los factores que hay que identificar que influyen en el mismo, así como establecer el pronóstico de la situación. Y eso nos los va a compartir Alba Castro, ingeniero agroindustrial. Muchas gracias. Buenas tardes. Efectivamente, cuando se habla de factores, nos referimos a hechos o información que puede ocasionar un problema o una necesidad, o pueden contribuir a agravar esa situación. En un diagnóstico conviene investigar los siguientes factores. Primeramente, los factores causales o determinantes, que son aquellos que provocan el problema. Identificarlos ayuda a desarrollar estrategias de intervención adecuadas que permitan mitigar o resolver con eficacia el problema. El desconocimiento de estos factores puede provocar que usemos medidas que en lugar de mejorar la situación, la mantengan o peor aún, deterioren dicho problema. En otras palabras, el desconocimiento de estos factores causales o determinantes del estado de la situación nos condena a invertir a ciegas. En cuanto al proyecto que presentamos al inicio, los factores determinantes se pueden identificar en la gobernanza, como el compromiso, el respeto, el liderazgo, el apoyo de los miembros en las juntas de agua. También podemos identificar factores en relación a las normativas legales del país en función de los sistemas de agua, como la protección, la conservación, la valoración o el aprovechamiento del recurso hídrico. Otros factores a tener en cuenta son los factores condicionantes, que a diferencia de los factores determinantes, son los que moldean o matizan la situación. Se trata de hechos o situaciones que pueden tener influencia en la evolución del problema, pero que no necesariamente ejercen esa influencia o la ejercen de distintas maneras cada vez que se presentan. Identificar este tipo de factores está íntimamente relacionado con la capacidad del diagnosticador para comprender el comportamiento de estos fenómenos y problemas sociales que pueden ser entendidos como elementos de un todo. José María Rueda, en uno de sus libros, propone que debe realizarse estudios epidemiológicos, identificaciones sistémicas y proyecciones para poder llevar a cabo este tipo de conclusiones. En cuanto a las juntas de agua, podemos mencionar factores condicionantes como el nivel de escolaridad de los miembros de las juntas de agua, procesos burocráticos o engorrosos para dar respuesta a problemas técnicos. Igualmente, condición del país en relación a aspectos legislativos. Y por último, pero no menos importantes, están los factores de riesgo, que están relacionados con el proceso de estado de desarrollo de una patología. Detectar este tipo de factores permite pronosticar o prescribir en aquellos casos donde haya una determinada patología. Pueden identificarse factores de riesgo tanto en el ámbito personal como social y ambiental. Para establecer medidas de riesgo, el procedimiento que propone José María Rueda es, primero, hacer un diagnóstico previo de las variables o un conjunto de variables que correlacionan con el problema. El proyecto de las juntas de agua serían factores propios como en la gobernanza, el manejo técnico de las juntas, el manejo administrativo o las normativas legales. Segundo, tener un conocimiento de la ley de correlación de las variables de interés. Por ejemplo, el efecto que pueden tener el compromiso, el respeto o el liderazgo en la gobernanza de las juntas de agua. Y por último, hacer un diagnóstico del estado de esa ley, según esté en su fase inicial, evolucionaria o media. Hablaríamos de bajo, mediano o alto riesgo. En la siguiente diapositiva podemos observar lo que son los pronósticos. Una vez que nosotros hemos identificado los factores, es necesario hacer un pronóstico de la situación. Estudiar las tendencias previsibles, es decir, hacer un pronóstico que permita prever cuál será el futuro si se mantienen iguales o modifican algunos de los parámetros definidos de la situación. En este aspecto, se trata de ofrecer una apreciación de cómo se pueden configurar todos los escenarios en el futuro. Conviene hacerlo de formas diferentes. Primero, haciendo una proyección, realizando un análisis de las tendencias dominantes, aplicando un método estadístico matemático que permita captar las probabilidades.
De ese modo, lo que se obtiene es la tendencia actual y hacia el futuro, considerando que todas las variables permanecen estables como hasta ahora. Otra forma sería llevando a cabo una previsión. En este caso, se corrige la proyección, se introducen en el análisis factores de cambio que inmediatamente intervienen deliberadamente y modifican las tendencias actuales. Alterarían una o varias variables de los factores que en realidad afectan la problemática. En este caso, más allá de los instrumentos estadísticos, se recurre también a elementos creativos sobre las posibles reacciones de los factores conocidos, con el fin de disponer de algunas claves que permitan construir escenarios futuros posibles. El objetivo de los pronósticos es construir escenarios futuros que deben basarse en datos ciertos. Se trata de prever situaciones futuras teniendo en cuenta las tendencias del presente. Y los usos más importantes de los pronósticos serían identificar las necesidades de cambio en el futuro y proveer información básica para la toma de decisiones. Para finalizar, les quiero decir que los pronósticos, si bien es cierto, prevén en el mejor de los casos las tendencias dominantes o las trayectorias posibles, pero desde el momento en que aparecen escenarios de ruptura, terminan siendo simples previsiones. Tenemos que tener cuidado con esas tendencias o esas rupturas que aparecen en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, licenciada Alba Castro. Reconociendo este pronóstico, luego es importante, dentro de los pasos para elaborar un diagnóstico participativo, pues conocer cuáles son los recursos que se necesitan y con los recursos que cuenta la comunidad. Para eso, pues vamos a escuchar al ingeniero Marco Espinosa. Le cedo la palabra, mi estimado. Buenas tardes. Identificando recursos y medios de acción. Al identificar el tipo y la cantidad de recursos que se podrían requerir, esto se resuelve contestando dos interrogantes. La primera, ¿quién puede resolver los problemas? Algunos problemas basta con los esfuerzos individuales de los afectados, mientras que para otros se requiere la asistencia de otras personas e instituciones. En el caso del proyecto mencionado de la Junta de Agua, que se necesita la colaboración de la universidad. En la segunda interrogante, ¿qué tipo de ayuda o atención se necesita? Del tipo de intervención que se necesite, se verá o se considerará lo que es el tipo de los recursos requeridos que posteriormente habrá que obtener. En este caso, se llega a la conclusión de que se va a necesitar una capacitación. Entonces, se tiene que ver todos los recursos que se necesitan, como lo que son data shop, un lugar donde poder realizar las capacitaciones, el traslado, en este caso, de los miembros de la Junta de Agua, y una serie de necesidades que se van a tener en el momento de la capacitación. Luego tenemos lo que es la identificación, y búsqueda de recursos, que es conveniente que se oriente teniendo en cuenta dos fuentes principales: los recursos existentes en la propia comunidad. Para ello es preciso conocer acerca de los medios que disponen los propios afectados o su comunidad para atender el problema o la necesidad, para que la identificación de los recursos sea completa, suficiente y relevante. En el caso planteado anteriormente, se tiene en este caso lo que es el recurso de la capacitación. La diapositiva anterior, por favor. En los recursos externos existentes y lo que es el potencial disponible. Para ello es preciso conocer cuáles de los recursos y medios existen realmente y están disponibles
para su utilización en el momento actual. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de lo que es la determinación de prioridades. En la situación objeto de lo que es el diagnóstico, se presentan múltiples problemas y necesidades sobre las que no se puede intervenir simultáneamente, habida cuenta de que los recursos son escasos o limitados o no están disponibles. Por esto es preciso que los problemas que se intentan resolver lleven un orden en qué problema vamos a resolver primero y qué problemas van a ser resueltos sucesivamente. Tenemos que establecer lo que son las prioridades. Luego, en la realización de un diagnóstico y en la planificación de los criterios para establecer prioridades, tenemos dos tipos: lo que es el carácter político, ideológico o filosófico. Aquí la determinación de prioridades consiste en el caso de lo que es el aspecto político, cuál es la priorización que tenemos de lo que es lo deseable, y en lo filosófico, qué consideramos como lo que es más valioso. Luego tenemos lo que es el carácter técnico, que aquí tenemos que los criterios técnicos deben estar de acuerdo con los fines perseguidos y las políticas sociales del marco referencial. En el establecimiento de prioridades es una decisión política, pero para ser realista y viable debe apoyarse en criterios técnicos valederos. La determinación de prioridades consiste en establecer un orden de precedencias, de acuerdo con el cual se irán satisfaciendo las necesidades y dando respuesta a los problemas. La priorización de problemas es una tarea primordial del diagnóstico y tiene una importancia estratégica para la acción que se realice. Aquí la determinación de las prioridades es el eje central, el pilar básico del diagnóstico y de la planificación. En nuestro caso práctico expuesto de la Junta de Agua, se encontró una necesidad de capacitación en los aspectos de gobernanza, accionar técnico, administrativo y legal. Ingeniero Espinosa. Sí, continúa mi compañera. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Espinosa. Hacer una recapitulación de lo que se ha mencionado anteriormente, pues gracias a los miembros del conversatorio, pues hemos identificado primero las fases del proyecto de un diagnóstico participativo. Primero, pues como lo decía el ingeniero David Velázquez, identificar esas necesidades, esas causas, luego establecer lo que es o identificar los factores y establecer pronósticos para poder pues mitigar algunos riesgos, entre otros. Asimismo, pues ya finalizando con la participación del ingeniero Marco Espinosa, nos da a conocer de que es importante identificar esos recursos con los que cuenta la comunidad y los recursos que se pueden necesitar. Ahora pasamos al establecimiento de estrategias, que es aquello que me va a llevar a la acción. Me va a indicar pues cómo debo hacer dicha actividad para poder determinar sus prioridades. Entonces, para eso escuchamos a la licenciada en Comercio Internacional, Axi Guzmán. Buenas tardes. Este tema, que es prioridades a nivel macrosocial, es como conclusión del tema anterior,
Nivel macrosocial, cuando se determinan prioridades, se debe de seleccionar aquellos problemas de mayor conocimiento de sus causas y soluciones. Vemos en la diapositiva un proceso que puede seguir para determinar prioridades en un nivel macrosocial. Uno es determinar criterios de decisión sobre la importancia del problema, la capacidad y la factibilidad del programa. Segundo proceso, preseleccionar los problemas identificados. Tercero, estimar y comparar los problemas a través de instrumentos de priorización. Por ejemplo, el método simplex, comparación por pares, ponderación, entre otros. Y por último, hacer un análisis de la importancia del problema, qué tan considerable o menos considerable es, y de la capacidad del programa, qué tan grande o escasa, para tomar decisiones si el tema es prioridad para el programa o solamente es para la investigación, o en definitiva no es prioridad para el programa y para la investigación. En el caso, como lo mencionó el compañero, sobre el ejemplo de las juntas administradoras de agua, el tema es prioridad debido a las carencias en los sistemas de saneamiento y suministro de agua potable, que exponen a la comunidad a infecciones, y de las capacidades técnicas de las juntas administradoras de agua, y con el fortalecimiento en gobernanza, acción técnica, legal, administrativa, contribuirá a mejorar la operatividad de las juntas administradoras de agua en el municipio de Comayagua, beneficiando así la salud de la comunidad. Otro de los puntos importantes de cómo hacer un diagnóstico participativo es el establecimiento de estrategias de acción. Estas estrategias se refieren a las actuaciones concretas con el fin de mantener y orientar un proceso en una determinada dirección. Para establecer las estrategias se debe de conocer primero cuáles han sido las causas, las razones del comportamiento que pudiera reforzarlo, agravarlo o ser causa del mismo. Por último, los factores contextuales que inciden o condicionan el problema o necesidad. Una vez establecidos estos tres ítems, se deben de relacionarse entre sí para poder identificar cuáles han sido los puntos débiles y fuertes. Y se hace a través de instrumentos técnicos como la matriz FODA, la regla SODAMECA, esquema PAN-SET, análisis de importancia, competencia, poder. En el caso de las juntas administradoras de agua, la estrategia utilizada fue la creación de la matriz metodológica para profundizar en los temas, a través de la técnica de la entrevista con preguntas estructuradas. Muchas gracias. Muchas gracias, Axi. Muy bien, pasamos ahora a conocer lo que es lo que nos tiene la máster en Recursos Humanos y Gestión Empresarial, Iris Melissa Bonilla. Pues es importante establecer y desarrollar un análisis de contingencia. Le cedo la palabra, máster. Muchas gracias, buenas tardes a todos. La etapa final, el análisis de contingencias. Al final de un diagnóstico es necesario identificar algunos de los obstáculos y las dificultades en la implementación de estas estrategias. También es necesario determinar el grado de viabilidad de una posible intervención. Algunos de los factores que pueden intervenir en un diagnóstico son algunos factores que de manera positiva, negativa o neutra pueden influir sobre la estrategia que nosotros nos estamos planteando para la realización de algún programa o prestación de algún servicio. Es necesario para la realización del análisis de contingencias un análisis de algunos factores externos. Nos referimos a factores que tienen o pueden tener influencia en las medidas que se quieren adoptar. Si bien es cierto, en los 6 pasos anteriores, cada uno hacía énfasis en factores contextuales, el análisis de contingencias lo ve desde afuera. El análisis de contingencias se puede realizar desde dos distintas acciones. Y el primero es el análisis de actores sociales y el segundo, el análisis de la interacción de los objetivos y las relaciones.
¿Cuáles son estos actores sociales? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar quiénes son estos interesados, quiénes son los implicados a los cuales se les va a afectar directa o indirectamente las medidas que nosotros queremos proponer o adoptar. Definir en lo posible cuáles son las exigencias de estos actores, cuáles son sus intereses, cuáles son sus racionalidades, sus poderes dentro de los grupos. Prevenir conflictos entre estos actores, ya que los mismos, si se dieran a dar en el desarrollo de nuestro proyecto, podrían originar conflictos muy pequeños, medianos o tan grandes que podrían destruir o detener en algún momento nuestro proyecto. En el proyecto que nosotros presentamos como grupo de antecedente para realizar este diagnóstico, en el análisis de contingencias podemos identificar claramente que los actores son las juntas administradoras de aguas de Comayagua. Otro actor que podemos identificar en nuestro proyecto antecedente es la alcaldía municipal, los funcionarios de la Secretaría de Salud también y aquellos funcionarios que tienen que ver con aguas de Comayagua. Y por supuesto, las comunidades que van a ser afectadas positiva, negativamente con nuestro diagnóstico de nuestro proyecto. Al finalizar, pues nosotros debemos hacer un análisis de la relación entre estos actores. Se habla de una lucha de poder. ¿Cuál es el interés que tiene la alcaldía para este proyecto? ¿Cuál es el interés o el grado de aceptación de las juntas administradoras de agua en este proyecto? ¿Cuál sería el interés de la comunidad en general en este proyecto? Y se habla de la lucha de poder entre ellos, debido a que si nosotros analizamos cuál es el interés real de cada uno de los actores, del presidente de la Junta, de la secretaria, del vicepresidente, de la Junta en general, cuáles son lo que ellos piensan y cuáles son sus acciones, qué es lo que ellos esperan en el futuro de nuestro proyecto. El análisis que nosotros podemos tener de las relaciones entre los actores dentro de nuestro proyecto y los actores que de alguna u otra forma se verán afectados es muy importante para la determinación del análisis de contingencias. Es muy importante que sepamos acerca de su actuar, de su sentir y de su pensar. Preguntarles, sentarnos con ellos y decirles qué quieren, qué desean, qué piensan y de cuál manera ellos podrían actuar. Es importante hacerles llegar el mensaje de que esto es de beneficio para todos y cuáles son sus intenciones en cada una de las etapas del diagnóstico participativo. Para finalizar, debemos saber que podemos prevenir todas las contingencias. Sin embargo, en el tiempo nos demostrará que pueden existir otras que no prevenimos en el transcurso de la ejecución de nuestro proyecto. Pero lo importante es que aquellas que nosotros prevenimos son las que nos pueden llevar al éxito de nuestra intervención. Gracias. Muchas gracias, Máster Iris. Es importante reconocer que en la etapa de la planificación como gestores de un proyecto, pues establecemos todas estas y tenemos en este caso pues un plan de contingencia, ¿no? También la siguiente participación es respecto a los objetivos de un diagnóstico, los objetivos que hay que establecer y colocar dentro de la etapa de la planificación. Y más adelante, pues en este caso pasamos a otra de las funciones como gestores de un proyecto comunitario, que es la parte de dirección, ¿verdad? Cómo dirigir este proyecto. Y es ahí donde hablamos de una práctica que es la práctica de la organización del trabajo con los actores del diagnóstico. ¿Cómo vamos a organizar todas estas actividades? Así, incluyendo, a cada uno de los actores. Pues para esto vamos a escuchar a nuestra invitada Jenny Ortega, máster en Administración de Empresas con orientación en Finanzas. Le cedo la palabra, máster. Bueno, al momento del establecimiento de los objetivos, estos los tenemos que dividir en dos, los cuales son los objetivos del producto y los objetivos del proceso. En los objetivos del producto, cabe mencionar que una participación comunitaria significativa abarca más que una simple participación física, que esta debe de incluir la generación de ideas, que sean aporte para la toma de decisiones y de esta forma existirá una responsabilidad compartida entre todos los que son los actores. Por eso en esta parte de estos objetivos nos dice que debemos de identificar
cuáles son las características, cuál es la visión que tiene la comunidad, ¿verdad? Porque de esta manera entonces podemos tener una muy buena planificación. Con respecto a los objetivos del proceso, nos dice que debemos consolidar el papel del equipo comunitario como recurso que trabaja para desarrollar el proceso, promover que los grupos comunitarios asuman una visión global, ¿verdad?, del proceso de transformación social en el barrio. Es importante señalar que aquí tiene que ver la parte de la integración y la articulación de los actores sociales y universidad para promover respuesta, ¿verdad?, a resolver lo que es problemática, las problemáticas o la problemática que se quiere resolver en concreto. Con respecto a lo que es el caso, ¿verdad?, que podemos ver al inicio, miramos o identificamos muy bien todo lo que son los actores e inclusive la máster Iris Melissa dio mención de ellos, como ser la alcaldía, como ser las 30 personas, las 30 juntas, ¿verdad?, de agua del municipio de Comayagua, lo que son los docentes de la universidad, los alumnos de la universidad, ¿verdad?, en donde realizaron lo que es una matriz de planificación para lo que es este diagnóstico. Siguiendo con la siguiente diapositiva, nos decía, ¿verdad?, es esencial que nosotros identifiquemos que este diagnóstico se va a basar en 3 fases. La fase exploratoria, que en esta fase se deben conformar los equipos y se deben coordinar todo lo que son los actores. Por ejemplo, la alcaldía, la junta, ¿verdad?, los docentes, los alumnos, ¿verdad?, y otros actores que se requieran o que realmente se necesite en integración para poder planificar muy bien el proyecto de vinculación. En la segunda fase es el trabajo en campo. Esta fase del trabajo en campo se determina qué instrumentos son los que se van a utilizar para lo que es la recolección de datos o información en la comunidad. Este ya puede ser talleres con equipos de trabajo, entrevistas, y si nos pasamos en lo que es el proyecto, ¿verdad?, que tomamos al inicio, si ustedes se fijaron, básicamente se hicieron lo que son el uso de entrevistas y encuestas, utilizando cuestionarios bien estructurados para lo que es la recolección de la información, para obtener información cuantitativa, ¿verdad?, que nos pudieran ayudar a lo que es ordenar la información y poder redactar un informe, que ya sería en la tercera fase, que es la de debate y definición de lo que son las líneas de acción. Entonces, en esta parte, una vez recolectada lo que es la información, entonces ya se puede tomar decisiones, pero aquí se ven involucrados todo lo que son los actores. ¿Por qué? Porque al inicio se mencionaba, realmente debe de existir una integración de todos los actores, principalmente en aquellas comunidades donde se requiere resolver el problema. Ellos tienen que estar bien involucrados, ¿verdad?, ser conocedores, emanciparse, como decía la máster Ivania, de lo que es la problemática, porque son ellos los que se van a beneficiar, ¿verdad?, al momento de darle solución al problema. Se interpreta todo lo que son los resultados y por último, entonces ya se puede realizar lo que es una propuesta de línea de acción con el equipo técnico y todo el grupo organizado, tomando cada quien todas las responsabilidades que se ameriten, ¿verdad?, en este caso de cada uno de los actores. Y siempre, porque lo que se requiere es que actúen con ética y que hayan políticas concretas bien establecidas para darle un seguimiento, ¿verdad?, y que realmente no solamente quede en papel o solamente se ejecute los primeros meses y después no se le dé una continuidad. Debe de existir lo que es una mejora continua en cada uno de los proyectos que se ejecuten. Muchas gracias. Es importante anunciarles a los invitados que están en la sala, pues, de preguntas o comentarios, que después de la siguiente participación de la licenciada Laura Rodas, va a haber un espacio, ya sea para que usted realice sus preguntas a viva voz,
dirigida a cada uno de los que acaban de dar su ponencia, o también a través del chat de la app. Ustedes, ya estoy pues en este caso revisando algunas de las preguntas o comentarios que tienen al respecto. Bien, pasamos al siguiente tema muy importante, que es acerca de las metodologías participativas a utilizar al momento de realizar un diagnóstico. Y dentro de esas metodologías, pues van a ver que la licenciada Laura Rodas pues nos va a comentar algunas que son desde un enfoque cualitativo y otras desde un enfoque cuantitativo. Así que le cedo la palabra a la licenciada Laura Rodas. Ella es licenciada en psicología. Buenas tardes, estimados. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Vamos a hablar de las diferentes metodologías y en el caso particular nuestro del proyecto hermoso que se realizó de Juntas de Agua en la Alcaldía de Comayagua. Las herramientas, el objetivo de las metodologías es promover procesos de transformación social y hacerlo aprendiendo con los grupos motores, que en este caso son todos aquellos entes que están involucrados en los diferentes proyectos, y los conjuntos de acción. Según las estrategias que se planteen, es crucial el saber establecer las diferentes estrategias y cómo vamos a llegar y cómo vamos a obtener el fin común que estamos pretendiendo con nuestro proyecto. Las circunstancias concretas de cada lugar van a ser las que determinen de qué forma se va a hacer el proceso. No podemos obviar cultura, no podemos obviar entes o elementos fundamentales de los diferentes proyectos. Imagínense en este proyecto de juntas de agua que no se hubiese contemplado la opinión de las diferentes juntas de agua y solamente escuchar otros elementos cruciales, no iba a tener el efecto que se está brindando y que se está obteniendo. Entonces se necesita trabajar en conjunto para poder utilizar la herramienta precisa. Estas herramientas no podemos decir que se van a dar el mismo efecto en todos los proyectos, los mismos resultados, no, porque se debe seleccionar qué tipo de herramienta para qué proyecto, qué tipo de instrumento vamos a realizar. En el proyecto nuestro, el doctor y el ingeniero Espinosa, más todas las personas que estuvieron involucradas, realizaron y ejecutaron pues una matriz, y con esa matriz de planificación se llegó a la conclusión de todo lo que se necesitaba investigar. No se podía tomar decisiones que a los involucrados no interesaba, se tenía que escuchar a viva voz lo que ellos necesitaban. En este caso, mejorar la calidad de su agua. Entonces se necesitaba escuchar en conjunto las opiniones de ellos y se realizó esta matriz. Así como en otros proyectos diferentes se pudo utilizar otro tipo de herramientas o instrumentos, pero siempre teniendo en cuenta que la herramienta se elaborará diferente para cada tipo de proyecto, diferente para cada comunidad. Los elementos y las situaciones en las que se utilizan herramientas no son lineales, no podemos decir aquí iniciamos y aquí va a haber un final. Definitivamente es un proceso cíclico en el cual nosotros tenemos que saber qué cosas, qué imprevistos, así como hablaba la máster Melissa, qué tipo de contingencias podemos encontrar. Pueda que se presenten errores, pueda que obviemos información, pero por eso se hace previo toda esta matriz de planificación que se realizó en nuestro proyecto, que se tomó como base para nuestro tema. Evitar que se diera el menor grado o la menor inferencia de cualquier tipo de problema al tomar en consideración las opiniones de todos, porque recuerden que aquí estamos escuchando diferentes puntos de vista con diferentes tipos de necesidades, y es por eso que es crucial para este tipo de herramientas la que seleccionemos los puntos de vista de los miembros interesados en los diferentes equipos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Laura. Muy bien, llegamos a, bueno, antes de llegar a la conclusión, un espacio para comentarios o preguntas. Los invitados pueden intervenir en este momento a viva voz, escucharles y pueden dirigir pues su pregunta a cada uno de los que están dando la ponencia. Bien, hay un comentario que dice que felicita a los miembros del diplomado
por tomar la iniciativa de brindar este tipo de formación en estos momentos. Bien, una de las preguntas que me hacían al inicio era respecto a hacer mención acerca de algunas herramientas o prácticas o acciones que me van a permitir recolectar información y pues en este caso estableciendo la diferencia entre un diagnóstico y una investigación. Es importante reconocer que una investigación pues en este caso no me ayuda a tomar decisiones o proponer mejoras para una problemática, ¿no? Entonces una de las preguntas que estaban era respecto a mencionar algunas herramientas, ya sean cuantitativas o cualitativas, que se pueden implementar en la etapa de diagnóstico participativo. En este momento podría contestarnos esa pregunta la licenciada Laura Rodas. Licenciada Laura Rodas. Permítame, perdón. Sí. Definitivamente, como hablábamos antes, los diferentes tipos de metodologías o herramientas serán consensuados o serán llevados a la decisión final de qué hacer en base a el tipo de población con el que nosotros estemos trabajando, elaborando y decidiendo, por ejemplo, qué tipo de población y el tema específico. Nosotros, para el caso de psicología, definitivamente son diferentes temas, más específicamente sociales, generadores de cambio. Entonces, el instrumento que en su mayoría nosotros utilizamos es el instrumento de las encuestas y elaborados en base a una matriz, así como similar a la que hizo el doctor, base para poder contemplar la necesidad de las diferentes comunidades y en casos específicos, para no salirnos del proyecto de las juntas de agua, pues acá se consideró las diferentes opiniones de los miembros de la alcaldía, los diferentes miembros de la junta de agua y las diferentes opiniones de los coordinadores, específicamente el doctor Arnold, específicamente el ingeniero Espinosa y los alumnos. Hola, soy Ivania, ¿puedo participar? Sí, Marta. Sí, bueno, con relación a la pregunta, la inquietud que presentaban en el chat, pero también en el marco general de poder poner en perspectiva, digamos, los elementos fundamentales del diagnóstico. Entonces, la pregunta se circunscribe más a qué técnicas se pueden recurrir para poder hacer la etapa de identificación de las problemáticas. Entonces, por ahí surgen muchísimas alternativas que, como bien dice Alba, están circunscritas al contexto y al perfil de la población con la cual estamos trabajando. Es decir, estos grupos poblacionales que hemos elegido, que nos han elegido también, ¿verdad?, como parte del proceso diagnóstico, van a determinar algunas técnicas, pero sin duda hay algunas que son relevantes, que han sido puestas en práctica y que han sido, digamos que, probadas en otras experiencias y que pueden funcionar. Una de ellas, y es muy interesante poderla traer acá a colación porque es parte de la discusión que los compañeros de la investigación Acción Participativa van a procurar en el siguiente conversatorio. Una de ellas son los recorridos. ¿Qué implica un recorrido? Un recorrido implica que vamos a la comunidad, es decir, tenemos que estar allí presencialmente, tenemos que juntarnos allí en la comunidad, llegar y recorrer el pueblo, recorrer los sitios fundamentales, sitios históricos o sitios que simbolicen algo para la gente con la cual estamos trabajando, ¿verdad? Y podemos hacer ese recorrido, por ejemplo, el recorrido por el casco histórico, y entonces con la gente, con ese grupo de personas con la que vamos a trabajar, podemos hacer ese recorrido y allí empezamos a preguntar. Y allí empezamos a conocer
a partir de ese encuentro que vamos avanzando, que vamos viendo sitios históricos, sitios simbólicos que nos van contando la historia de su pueblo, y ahí vamos indagando. Desde ahí empieza la conversación. Entonces, si ustedes se fijan, es una técnica sencilla, cualquiera la puede implementar. Lo importante de esta técnica es la ruptura del hielo y la distancia. Y por supuesto, la distancia y el hielo de parte nuestra, ¿verdad? Porque la población está completamente sabida de lo que está pasando. Tal vez no sabe decirlo como nosotros, los académicos, pero sí sabe lo que está pasando. Entonces, quienes no sabemos somos nosotros, quienes estamos distantes somos nosotros. Pero esa técnica del recorrido, por ejemplo, nos ayuda mucho a romper ese hielo de parte nuestra y esa distancia de parte nuestra y nos aproxima. Y esta palabra es clave, la aproximación al territorio es fundamental. La técnica de recorrido, entonces, es clave en esto. Otra técnica que se utiliza muchísimo es el taller. Los compañeros en el conversatorio anterior ya les compartieron a ustedes cómo aplicar un taller con enfoque participativo. Entonces, se hacen algunos talleres en los cuales se van identificando algunos elementos de la problemática y estos talleres pueden contener a su vez, durante el programa del taller, muchas otras técnicas que permitan conocernos entre quienes estamos trabajando. Luego, otra de las técnicas, como bien decía la compañera, pues hay algunas técnicas que son un poco más distantes, sobre todo las técnicas que se utilizan en la investigación cuantitativa, que son las técnicas de la encuesta, el cuestionario, por ejemplo, que son menos personales. Digamos, esas técnicas no son tan recomendables en esta etapa. Es necesario tener cercanía con la población. Entonces, una entrevista, un grupo focal y un taller participativo son parte de las técnicas que yo recomendaría para una etapa inicial de un diagnóstico participativo. Luego, recuerden que el diagnóstico participativo requiere de recabar información e interpretarla de manera participativa. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿cómo logramos que estos grupos de trabajo, que estos miembros de la población que posiblemente tienen diferentes niveles de escolaridad, cómo los logramos involucrar en el análisis de esta información que recabamos de ellos mismos? ¿Cómo devolvemos esta información a ellos de una manera organizada y que la puedan comprender? Entonces, eso es parte del trabajo del taller y de múltiples talleres, por supuesto, ¿verdad? Es decir, es un compromiso de un trabajo complejo. Pero luego hay un elemento aquí fundamental que es importante que quede como muy claro. El diagnóstico sí forma parte de un proceso de investigación, pero no de cualquier proceso de investigación. ¿Por qué? Porque el diagnóstico en sí mismo, además de poder revelar qué es lo que está pasando a partir de esa interacción que tenemos con los actores que están sufriendo esa problemática, ¿verdad? Nos toca ser estratégicos. Además de conocer lo que está pasando, nos toca tener un enfoque estratégico, es decir, acciones para que eso que está pasando cambie y que por supuesto cambie para mejor, ¿verdad? Entonces el diagnóstico en sí mismo puede ser parte de un tipo de investigación, pero no de cualquier tipo de investigación porque, como decía bien la compañera, con la investigación nos quedamos hasta ahí. Pero con una investigación, acción participativa, por ejemplo, que es el siguiente tema de nuestros conversatorios de este módulo, con un tipo de investigación, acción participativa, sí, y definitivamente el diagnóstico participativo es parte del engranaje de una IAP. ¿Por qué? Porque la IAP lleva a conocer la problemática mediante diagnóstico, mediante talleres, etcétera, pero luego a ejecutar acciones para que esa problemática cambie. Entonces, el diagnóstico involucra por eso a las personas desde el inicio, porque lo que tiene al final el diagnóstico, que es ya ejecutar el plan de acción, lo que tiene al final es un plan de acción que tiene que ser ejecutado por estas personas, no por nosotros. El diagnóstico lo que genera es una serie de acciones que son necesarias a nivel estratégico para que estos grupos con los cuales tenemos, con lo que decía la compañera, los grupos grupos motores o los conjuntos de acción son los que ejecutan los procesos.
no somos nosotros. Nosotros los orientamos, nosotros los construimos con ellos, pero quienes ejecutan son ellos, porque ellos son los que resuelven sus problemáticas a partir de su propia reflexión. Entonces, es importante que quede esto para la discusión. Y sin duda hay otras también técnicas, como consultaban, hay otras técnicas además de los grupos focales y las entrevistas. La observación participante se usa, aunque no mucho, porque es un poco más compleja, es decir, las asambleas, la participación en asambleas, en cabildos abiertos, nosotros también estando ahí en esa dinámica como observadores participantes también es otra de las técnicas que se puede utilizar. Entonces, creo que esto desperta mucho más el interés por la continuación de estos conversatorios, porque los compañeros cuando ya expongan lo de IAP van a poder aclararles un poco más en qué consisten todos esos elementos que son a la base herramientas teórico-metodológicas, pero también técnicas prácticas que pueden ser aplicadas en los entornos sociocomunitarios. Muchas gracias, Máster Ivania, por responder a nuestra pregunta. Asimismo, a la licenciada Laura Rodas también. Bien, ahora sí tengo otros comentarios de los participantes en la sala. Les voy a leer algunos de ellos. Bueno, los primeros dan pues felicidades al equipo, muy buena temática la que han presentado. Muy interesante el tema tratado, felicidades a todo el equipo. Y una observación muy importante que dice, es muy importante recordar que el intervencionista primero necesita relacionarse con los miembros de la comunidad objetivo, ya que en las comunidades a veces las personas son un poco desconfiadas para poder colaborarnos con la información. Bueno, ese sería pues uno de los retos que podemos enfrentar ya cuando lleguemos a la comunidad a convivir con estas personas, ¿no? Y hay que buscar esas metodologías y esas técnicas para poder acercarnos lo más posible a cada uno de ellos para tomar conciencia realmente de esa problemática y así identificar pues por cuál es el problema más importante iniciar y así tomar y ejecutar estrategias de acción y poder en este caso resolver la problemática de la comunidad. Y por último otro comentario que dice, felicidades, muy buena exposición. Bien, pasando pues en la etapa de comentarios y preguntas, vamos a escuchar a la licenciada en Administración de Empresas, Bessie Hernández, que nos va a culminar este conversatorio con unas conclusiones. Y como conclusiones finales, ya para culminar con nuestro conversatorio en el tema diagnóstico participativo, tenemos que los diagnósticos generan un conocimiento del que no se disponía, que es de evidente utilidad para el diseño de estrategias y políticas locales. También tenemos que el diagnóstico genera un conocimiento consensado, integral y orientado a la acción y ofrece respuestas a partir de los propios actores de la comunidad. Y como una última conclusión, tenemos que los diagnósticos deben proponer a los actores en condiciones de avanzar. Como bien concluimos con nuestro conversatorio, muchas gracias. Gracias, licenciada. Bien, nuestras acciones como parte de un proyecto comunitario, siempre pues otra conclusión es que debemos ser inclusivos. Por eso estamos hablando de un diagnóstico participativo, en la cual pues todos los actores tienen que tener una participación en el mismo y así aprovechar esa diversidad de conocimientos y experiencias y así llegar a la realidad de esa problemática. Bien, nuevamente quiero agradecer a todo el equipo, agradecer a los que han brindado la ponencia, a los miembros del Diplomado de Educación Superior, Vinculación, Universidad, Sociedad, especialmente a la Máster Ivania por dirigir este bonito y competente pues, diplomado, y asimismo a cada una de las personas que han tenido una participación para llevar a cabo este webinar. Y también, y no menos importante, a los miembros que han ingresado a este webinar, que han estado en la sala de preguntas, de comentarios, y a todos los que estuvieron en este momento.
Sin nada más que decir, pues muchas gracias y que tengan una feliz tarde y bendiciones a todos. Buenas tardes. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Buenas tardes. Gracias a todos. Bueno, nos vemos. Que tengan un buen día. Feliz tarde a todos. Pasen buenas tardes. Dios les bendiga.